Muy buenos días a todos. Se abren los trabajos de la Comisión Total de la Legislatura Municipal de Dorado. Hoy 26 de febrero del 2025 son exactamente las 9:34 de la mañana. Señor presidente, Señor portavoz. como es de costumbre en nuestras reuniones, para que se proceda con la invocación en la mañana de hoy. Pedimos al honorable Jonathan Medina que nos dirija en oración. Nos podemos quedar sentados. Voy a compartir un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios, capítulo 31, versículos 25 al 26, que establece: la palabra de Dios se reviste de fuerza y dignidad, y el día de mañana no le preocupa, habla siempre con sabiduría y da amor con sus enseñanzas. Padre bueno y Padre amado, Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos bendiga sobre los trabajos que vamos a estar realizando en la mañana de hoy. Que este taller sea uno de bendición y de conocimiento para que cada uno de nosotros pueda entender sobre este concepto de trata humana y poder identificar posibles problemas que ocurran en nuestro país, Señor. Te pedimos que nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos ahora al pase de lista y la determinación de quórum. Honorable José Torres Arcilla. Presente. Honorable Daisy Ríos Isern. Honorable Jonathan Medina Díaz. Presente. Honorable José Cartagena Rodríguez. Presente. Honorable Miguel Concepción Báez. El honorable Héctor López Salgado se excusó. Honorable Freida Miranda Ríos. Presente. Honorable Gloria Pérez Reyes. Honorable Ramón Hernández Morales. Honorable Adrián Huertas López. Presente. Honorable Fanny Morales Pérez. Presente. El honorable Noel Mata Rodríguez se excusó. Honorable Aníbal Rivera Acevedo. Presente. Honorable Elsa Melesio Freites. Presente. Señor presidente, con 12 de los 14 legisladores presentes tenemos quórum. Muy bien. Señor presidente, Señor portavoz. la convocatoria fue circulada por los medios electrónicos. Someto moción para que se dé por leída la convocatoria. Hay una moción del señor portavoz para que se apruebe la convocatoria que ha sido circulada. ¿Alguien la secunda? Debidamente secundada, así se determina. Señor presidente, Señor portavoz. someto moción para que se apruebe la agenda que ha sido circulada. Hay una moción del señor portavoz. ¿Alguien la secunda? Debidamente secundada. No hay oposición. Adelante. Vamos a decretar un receso hasta las 10 para esperar por el deponente de la mañana de hoy.
Reanudamos los trabajos de esta comisión total a las 9:57. Pasamos al orden de los asuntos a atenderse en la mañana de hoy. Hoy la legislatura municipal de Dorado se reúne en comisión total para recibir un taller sobre la trata humana. El 17 de junio del 2015 se aprobó la ley 87 para declarar el mes de febrero como el año de cada año como el mes de orientación y prevención contra la trata humana en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo la celebración del Día de la Orientación y Prevención contra la Trata Humana, el tercer lunes de febrero de cada año, con el fin de educar y concienciar a los habitantes de Puerto Rico sobre su existencia, efectos y formas de contribuir a su erradicación y para otros fines. La trata humana o trata de personas es la captación, transporte, traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Con el propósito de unirnos a los esfuerzos de concienciación sobre erradicar este mal social y conocer las formas en que se manifiesta en nuestro país, hemos coordinado este taller con la Comisión de Derechos Civiles. La comisión está representada hoy por la señora Noalani Avilés de Liz. Muchas gracias, Noalani, por estar aquí y coordinar este taller para los compañeros. Coordinadora de proyectos educativos. Y el licenciado Roberto Sostre Carrasquillo, se encuentra aquí a mi izquierda, le damos la bienvenida también. El licenciado Sostre Carrasquillo obtuvo su grado de bachillerato en la Administración de Empresas con concentración en Sistemas de Información en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, en el 2018, donde se graduó cum laude del mismo. Completó un grado de doctorado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y una maestría en Administración Pública, con con especialidad en Gobierno y Política Pública de la misma institución, ambos en el 2023. El licenciado Sostre Carrasquillo se encuentra próximo a iniciar estudios de planificación en la Universidad de Puerto Rico. Así que quiero dejar en el uso de la palabra al licenciado Sostre para que nos oriente sobre este mal que no solamente es en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy, ¿verdad? Y poder estar dialogando sobre un tema tan importante como lo es la trata humana. Pero antes de comenzar, ¿verdad?, de lleno a hablar del tema de la trata humana, hablemos un poco de mi agencia, que es la Comisión de Derechos Civiles. La Comisión de Derechos Civiles es un organismo público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que fue creado en 1965 en virtud de la ley número 102 del 28 de junio. Tenemos como funciones principalmente educar al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, en cuanto a la significación de los derechos humanos, cuáles son los medios para protegerlos, enaltecerlos y respetarlos. Gestionamos entre los individuos, agencias y entidades privadas la protección de los derechos humanos de todas las personas y ¿verdad?, velamos que se cumplan esas leyes que amparan los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos y ciudadanas. Fomentamos la investigación y promovemos que se abran espacios de discusión sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos también querellas relacionadas con violaciones de derechos humanos. Si una persona entiende, ¿verdad?, que sus derechos humanos fueron violentados, puede presentar ante la comisión una querella para que nosotros la evaluemos y determinemos si procede o no iniciar una investigación. Y participamos, ¿verdad?, principalmente en los procesos legislativos de desarrollo de políticas públicas sobre derechos humanos. Ahora bien, como bien mencionó el señor presidente, en 2015 se aprobó la ley número 87 que declara el mes de febrero como el mes de la orientación y prevención contra la trata humana en Puerto Rico. Hay una mirada general a la trata humana en nuestro país.
lamentablemente, ¿verdad? Puerto Rico, por nuestra ubicación en el Caribe, somos un punto estratégico y de fácil conectividad con los Estados Unidos por nuestra relación política territorial. Y somos un punto de origen, tránsito y destino para la trata humana. Eso es una realidad. No vemos todos los días noticias, ¿no?, en los medios, porque no es un tema del que se hable mucho, porque hay un elemento de clandestinidad envuelto, pero la trata humana ocurre en Puerto Rico. A nivel de Puerto Rico, las víctimas de trata humana son explotadas principalmente en trabajo forzado en industrias como lo son la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, y también está la modalidad de la explotación sexual, que ¿verdad?, lamentablemente utilizan estas personas para prostitución, pornografía infantil, entre otras modalidades. Estadísticamente hablando, hay unas poblaciones, ¿verdad?, que se han identificado que son las más vulnerables a ser víctimas de trata humana, que son las mujeres, las niñas, las personas migrantes, las personas de la comunidad LGBTQ+, y las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen más propensas a las personas a ser víctimas de trata humana? La pobreza, la falta de oportunidades, el ser víctimas de violencia doméstica, el ser víctimas de discriminación y también la desinformación, ¿verdad?, el desconocimiento que hay sobre todos estos fenómenos. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué sabemos de trata humana? ¿Alguien había escuchado, me imagino que habían escuchado antes sobre el concepto? ¿Qué es para ustedes trata humana? Precisamente yo lo identifico como abuso de poder de alguien sobre una persona vulnerable que tenga estas características que usted acaba de mencionar. Y está en lo correcto. Hay una relación, ¿verdad?, en la que hay un abuso de poder, ¿verdad? Tenemos una persona que tiene poder sobre otra, muchas veces hay coacción, hay fraude, hay engaño, entre otros elementos que vamos a estar discutiendo más adelante. Ahora bien, muchas personas tienden a confundir el concepto de trata humana con el concepto de tráfico de personas. Y aunque pueda haber una relación, son conceptos diferentes y tienen unas diferencias que vamos a ver más adelante. La trata es un tipo de conducta que se enfoca en la persona, en la víctima. Mientras que el tráfico, por eso cuando hablamos de trata, es un delito contra esa víctima, contra esa persona. Ahora, cuando hablamos de tráfico de personas, no es un delito necesariamente contra la persona porque hay un elemento de voluntariedad, sino tiende a ser un delito contra el Estado, contra el país. La definición legal de trata humana, que ya el señor presidente la mencionó, pero la volvemos a mencionar, es la retención, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pago o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Aunque se hable en algunas instancias de consentimiento, en la trata humana, si hay consentimiento, siempre va a ser un consentimiento viciado, por ende un consentimiento que no es válido porque no se dio voluntariamente. Como les mencionaba, la trata humana puede incluir lo que es la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, como por ejemplo lo es la pornografía infantil en los niños, que es bastante común, ¿verdad?, en estos casos. Los trabajos o servicios forzados, ¿verdad? Tienen estas personas trabajando, un ejemplo puede ser los tienen trabajando la tierra, no les pagan, los mantienen, ¿verdad?, privados de su libertad. Incluso, aunque no es tan común en Puerto Rico, a nivel mundial es común que una de las modalidades de trata humana sea la extracción de órganos. Ahora bien, vamos a deconstruir un poco este concepto, separarlo para que ¿verdad?, lo podamos internalizar de manera más simple. Tenemos en ambos conceptos, tanto la trata como el tráfico, tenemos los actos, los medios y el fin. En el caso de la trata, ¿cuál es el acto? Privar de su libertad a una persona, transportarla y acogerla o recibirla. ¿Qué medios usamos para realizar estos actos? La amenaza, el engaño, el uso de la fuerza. ¿Con qué fin? Explotación laboral, explotación sexual, o para usar a estas personas, ¿verdad?, con fines para que cometan actos delictivos a nombre de estas personas. Mientras que el tráfico es ayudar a asistir o dirigir a otra persona a cruzar una frontera de manera ilícita. No sé si han escuchado el concepto de los coyotes, un concepto que se utiliza mucho para referirse al tráfico ilegal de personas entre la frontera sur de los Estados Unidos con México. Son personas a las que muchas veces
los migrantes les pagan una cantidad sustancial de dinero, miles de dólares, para que los crucen a los Estados Unidos. Ahí sí en el tráfico hay un elemento de voluntariedad, pero estas personas, estos coyotes, se están aprovechando de la necesidad de estas personas para obtener una ganancia. Como les mencionaba, en el tráfico la acción es voluntaria y es un fin puramente económico o material. No hay una privación de libertad, no hay, ¿verdad? No se somete a un patrón de explotación como es el caso de la trata continua. Entonces, vamos a abordar un poco lo que son las diferencias importantes entre tráfico y trata humana. El primero es el consentimiento, que ya les había dado un adelanto. En el caso del tráfico ilícito de personas, que suele realizarse, ¿verdad?, en condiciones peligrosas, porque sabemos que la frontera, utilizando nuevamente el ejemplo de la frontera sur de los Estados Unidos, es un desierto, o sea, ahí en el día hace un calor extremo, en la noche hace un frío que es para congelarse, no son condiciones idóneas para que hayan personas, por eso no hay literalmente nada, ¿no?, construido ahí, ni civilización alguna, pero por necesidad y buscando una vida mejor, los migrantes consienten a ser traficados, mientras que las víctimas de trata nunca han consentido, o como les mencionaba hace unos minutos, si hay consentimiento, este es viciado. ¿Por qué? Porque se obtiene mediante coacción, engaño o abuso. Y esto aplica no solo a la trata. Cualquier acto en el que usted consienta y su consentimiento haya sido mediante coacción, engaño o abuso es nulo, porque no se obtuvo voluntariamente, y uno de los elementos para que un consentimiento sea válido es la voluntariedad. Que usted esté consciente de las consecuencias de ese consentimiento, que usted consienta voluntariamente. La segunda diferencia importante es la explotación. ¿Por qué? Porque el tráfico ilícito de personas termina con la llegada de estos migrantes a su destino, al país al que se dirigen, mientras que la trata implica un patrón de explotación continua. Las víctimas de trata, ¿verdad?, suelen resultar más gravemente afectadas por los que necesitan que el Estado establezca mayores protecciones para evitar que sean victimizadas nuevamente y sean expuestas a otras formas de abuso. La tercera diferencia importante es la transnacionalidad. El tráfico ilícito de personas siempre va a ser transnacional. No se puede hablar de tráfico ilícito de personas dentro de un mismo país. Siempre implica la transportación de personas de un país a otro. Mientras que la trata puede ser transnacional o puede ser doméstica. Puede haber trata humana que se los llevan a otro país, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, migrantes de la República Dominicana, Haití, que traen a Puerto Rico para ser explotados, o simplemente personas que mueven dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, puertorriqueños que son víctimas de trata humana, por ponerle un ejemplo. Como les mencionaba, el tráfico ilícito de migrantes es voluntario. La relación del migrante con el traficante termina en el lugar de destino. Hay un beneficio económico porque hay un pago que se está emitiendo. A diferencia de la trata, no hay una restricción de movimiento en el lugar del destino. El coyote te cruzó a los Estados Unidos, ya tú eres libre de hacer tu vida, ¿verdad?, como tú quieras. En el tráfico no hay un reclutamiento premeditado que está planificado, sino que es el migrante usualmente quien acude al traficante para, ¿verdad?, realizar estos actos, porque el fin es llegar a un país diferente, no hay incautación de documentos ni nada. En el caso del tráfico, ¿cuál es la mercancía? El servicio, el movimiento de estas personas, y por eso se habla que el delito es contra el Estado, porque la conducta ilícita en el tráfico de personas es que estás cruzando personas ilegalmente a un país. Mientras que la trata es de carácter involuntario, en muchas ocasiones, diría yo que en la mayoría de los casos, media el engaño, el fraude, la coacción, muchas veces se comete utilizando secuestro como una de las modalidades. La relación con el tratante, con la persona, ¿verdad?, que tiene el poder sobre la víctima, continúa en el lugar del destino. Es decir, se llevan a esta persona a un lugar, la continúan explotando. Y el pago es la explotación de la persona, ese es el beneficio. Usualmente hay restricción de movimiento. Las víctimas de trata humanas muchas veces son retenidas en, ¿verdad?, lugares designados por estas organizaciones criminales a esos efectos. Muchas veces se les restringe su libertad, los pueden encadenar, los pueden esposar. Hay incautación de documentos a las personas que son víctimas de trata humana para que no puedan escapar, o si escapan tengan cero posibilidades de irse a otro país o a su país de origen.
o a su lugar de origen se le incautan documentos de identidad, pasaporte, identificaciones, licencias, documentos personales como tarjetas de seguro social, etcétera. Mientras que el reclutamiento, ¿verdad?, de las personas en la trata va a depender de para qué vayan a utilizar a la víctima. Si es común que a los hombres los recluten mediante trata humana para trabajos en la agricultura, en la construcción. Es más común que a las mujeres sean víctimas de trata en las modalidades de servicios domésticos, principalmente migrantes, dominicanas y haitianas, explotación sexual mediante prostitución, entre otras modalidades. Como les mencionaba, al final la explotación sexual laboral o la esclavitud en cualquiera de esas modalidades, la mercancía, en el caso de la trata, es la persona que está siendo tratada. Y el delito, por eso se habla de que el delito es contra la persona. Las estadísticas de la trata humana no son necesariamente 100% certeras. La realidad es que esto refleja solo parte de la magnitud. ¿Por qué? Porque como la trata humana se da en un entorno de clandestinidad, no hay los datos suficientes para saber cuán grande es el problema. Se estima que es mucho más grande de lo que reflejan las estadísticas. Pero aquí compartimos algunas. Según las Naciones Unidas, la distribución de los casos de trata humana a nivel mundial por género, el 23% de las víctimas de trata son hombres adultos, el 39% son mujeres adultas, un 22% son niñas y un 16% son niños. Es decir, si sumamos mujeres y niñas, estamos hablando de un 61% de los casos. A nivel de los Estados Unidos, en lo que es, ¿verdad?, el procesamiento de los casos de trata y tráfico de personas, en el 2022 hubo 1.912 referidos de personas al Departamento de Justicia por considerar que habían cometido delitos de trata humana. De esas 1.912, eso fue un incremento, del 26% comparado con 10 años antes, que habían habido 1.519 referidos. En el 2022 se procesaron, es decir, de esas 1.912 se procesaron 1.656, básicamente el doble, un aumento del 50% de las 805 que se habían procesado criminalmente a nivel federal en 2012. De estas personas procesadas, 1.118 fueron convictas, a diferencia de 578 que habían salido convictas por el delito de trata humana en 2012. Vamos viendo que mientras más visibilidad se le da a estos fenómenos, a este tipo de conducta, más casos se logran identificar, y por eso es que los números de los casos criminales que llegan a los tribunales aumentan exponencialmente. Estamos hablando de que cada 10 años se está duplicando y se cree que ese crecimiento va a ser aún más acelerado. Ahora, en Puerto Rico somos parte del National Human Trafficking Hotline. Esto es bien importante. Esto es una línea donde si ustedes o cualquier persona ven un caso que ustedes sospechen que es de trata humana, usted puede llamar de manera anónima o puede comunicarse con ellos por mensaje de texto mediante un chat que tienen en la página web. Tienen también un formulario en esa página, o por email, para usted denunciar eso. No tiene que dar su información. Lo importante es que si ven un caso que puede ser de trata humana, lo notifiquen, ¿verdad?, a las autoridades para que ellos puedan hacer la correspondiente investigación. Y le doy mucha importancia a esto porque no nos quedemos callados. Quizás esa llamada que nosotros hacemos, ese referido que nosotros hacemos a las autoridades, puede salvar la vida de una o muchas personas. En el 2023 se recibieron 14 señales, 14 denuncias en ese hotline, 9 de las cuales fueron mediante llamadas telefónicas. Y gracias a eso se identificaron en el 2023 4 casos de trata humana que involucraban un total de 20 víctimas. ¿Qué tipo de referidos recibe esta línea? Situaciones que involucran tráfico sexual, tráfico laboral, así como otras situaciones de trata humana. Todo lo relacionado a trata humana se pueden comunicar a esa línea. Entiendo que la compañera Noelani trajo y ya les dieron como unos posters que tienen el número de teléfono. También dejamos unos adicionales para que puedan ser colocados en oficinas, ¿verdad? Principalmente oficinas que brindan servicios a los ciudadanos para que también puedan tener acceso, ¿no?, a esa línea. ¿Cuáles son los desafíos para prevenir la trata humana en Puerto Rico? El primero es la detección. Esto es y siempre va a ser un desafío porque
Como les mencionaba hace unos minutos, la trata humana se da en un ambiente de clandestinidad. O sea, la mayoría de los casos de trata humana no se ven a simple vista. Falta de recursos. Sé que hablamos de falta de recursos por parte del Estado en muchos, ¿verdad?, aspectos de la vida diaria, pero el Estado no le asigna los recursos necesarios, ¿verdad?, a las agencias para que trabajen los casos de trata humana. Esto dificulta que financiemos también programas de prevención, programas de asistencia y reinserción social para las víctimas de trata humana. Hay un problema de sensibilización. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no conoce sobre la trata humana. Hay una necesidad de continuar educando a la población sobre la trata humana, cómo la pueden identificar, a dónde van a denunciar esa trata humana. ¿Verdad? Que es algo que tratamos de hacer desde la Comisión de Derechos Civiles con estos talleres como el que coordinamos hoy. Y el acceso a la justicia, a los tribunales, ¿verdad?, no siempre son empáticos, no siempre son sensibles a las víctimas. Y esto dificulta que estas personas que han sido víctimas de trata humana y de tráfico puedan, ¿verdad?, insertarse en los procesos judiciales para que se les dé una reparación justa de ese daño. Pero aunque todavía hay desafíos, han habido avances también. Mientras más visibilidad se le ha dado a la trata humana, ha habido mayor conocimiento del delito y mejor coordinación entre las entidades responsables. Y me refiero a entidades de gobierno como el Departamento de Justicia, Departamento de la Familia, ¿verdad? Porque muchas veces estos casos involucran menores, organizaciones sin fines de lucro también, como es Ricky Martin Foundation, que es una de las organizaciones sin fines de lucro pioneras en el tema de trata humana. Se creó la línea de ayuda contra la trata, que brinda apoyo y asistencia a las víctimas, que opera 24/7 en el 1-888-373-7888. No estoy seguro si es el mismo número porque no he visto el póster, pero ya lo tienen. La comisión y otras organizaciones continúan realizando talleres y cursos, ¿verdad?, para sensibilizar y capacitar a diversos sectores sobre la trata humana. En el día de hoy, ¿verdad?, estamos aquí capacitándolo a ustedes, que son los representantes de los y las ciudadanos y ciudadanas del municipio de Dorado, ¿no? Así que eso es importante también. Y las campañas de concienciación que buscan informar a la población sobre el delito y cómo prevenirlo. Yo creo que esta es una de las áreas de mayor oportunidad. Por ejemplo, soy del criterio que si queremos llegar a los jóvenes y llevarles esta información, ¿cuál es la mejor herramienta que puede utilizar el Estado? Las redes sociales. ¿Cuántas horas nos pasan los jóvenes y las jóvenes en las redes sociales hoy en día? Y si estas campañas las hacemos a través de las redes sociales, vamos a llegar a esta población. También campañas televisivas, o sea, hay gente que ve más televisión, hay gente que ve menos televisión, pero algo de televisión uno consume, aunque sea para ver las noticias, pues es importante también realizar estas campañas. Les comparto algunas noticias. En el 2023 salió un reportaje que revelaba que el Departamento de Justicia local de Puerto Rico entre 2015 y 2023 solo había procesado 6 casos de trata humana en Puerto Rico. Reconocen que las estadísticas del Departamento de Justicia y de la Policía no reconocen ni reflejan la magnitud del problema que existe en el país. Esto surgió a raíz de una investigación del Senado de Puerto Rico. A nivel global, estos son estimados. Se estima que 25 millones de personas son víctimas de trata y tráfico humano en el mundo. Estas son estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas. Se estima que el 62% son mujeres adultas. Ven que hay unas discrepancias en las estadísticas. Como les mencioné, se estima que el 62% son mujeres adultas, el 25% niñas y el 13% hombres adultos. Y esto es lo más sorprendente, la trata humana a nivel mundial se estima al 2021 que generaba 150.000 millones de dólares en ganancias para estas organizaciones criminales. Es decir, estamos hablando de 150 billones de dólares. Es extremadamente lucrativo, especialmente la modalidad de la venta de órganos, porque muchas veces ven estas personas, ocurre mucho en África, países de Medio Oriente, países menos desarrollados, lamentablemente. Ven a esa persona en necesidad económica, le ofrecen un dinero por un órgano. A estas personas le pueden ofrecer 100, 200, 500 dólares por un órgano que ellos venden en cientos de miles de dólares en el mercado negro. Estas estadísticas, ¿verdad?, estas proyecciones estiman que el 58%
de las víctimas las utilizan para explotación laboral, el 23% para explotación sexual, un 22% trabajo forzoso, un 15% de las víctimas son víctimas de matrimonio forzado, que de eso les voy a hablar en unos segundos, y un 1% son víctimas de venta de órganos. Estas proyecciones no les van a dar el 100%, ¿por qué? Porque muchas veces es común que una víctima de trata humana sea víctima en varias modalidades del delito. En Puerto Rico no es tan común en estos días el matrimonio forzado, no es que no exista, pero en Medio Oriente y esos países, ¿verdad?, que usualmente son musulmanes, no es que estoy diciendo que hay una relación, pero es lo que reflejan las estadísticas, existe esta cultura, ¿verdad?, y las leyes lo permiten, que es que papá busca un marido para su hija y hay un intercambio monetario. Y, ¿verdad?, si la hija se niega, puede ir hasta presa o incluso ser ejecutada, porque así lo permiten las leyes del país, o como mínimo va a ser, ¿no?, como quien dice, desterrada, expulsada de su familia y sin tener ningún recurso de apoyo. ¿Cuáles son las regiones más afectadas por la trata humana? Asia y el Pacífico, se estima que el 56% de las víctimas son de esta región. Se estima que el 36% son víctimas de la región de África, 6% América Latina y el Caribe, y un 2% Europa y Asia Central. Cuando miramos estas proyecciones vemos que los países que se inclinan a ser más desarrollados tienen el menor por ciento de estadísticas. ¿Por qué? Porque hay campañas de educación, hay recursos para las víctimas, a diferencia, ¿verdad?, de otras regiones del mundo. Los 5 países que se estiman con el mayor número de víctimas de trata humana: India con 18 millones, China con 3.8, Pakistán con 3.7, Nigeria con 2.7 y Bangladesh con 1.5 millones estimadas de víctimas. ¿Qué factores comunes vemos entre estos países? Las regiones, como hablamos, regiones de Asia, el Pacífico, Medio Oriente y África. A nivel, el único país que está en el top 10 a nivel, ¿verdad?, de esclavitud es Haití, el único país del continente americano que está en esa lista. Sabemos, ¿verdad?, la situación social y política de Haití, el nivel tan alto de pobreza que existe en Haití y, pues, como mencionamos al principio, la pobreza es uno de los factores de riesgo que hace que las personas sean más propensas a ser víctimas de trata humana, que por eso es algo que tenemos que estar bien pendiente en Puerto Rico, porque aunque no lo parezca, en Puerto Rico más del 40% de la población vive, según las tablas federales, bajo niveles de pobreza. A nivel legislativo, ¿qué leyes se han aprobado? El Congreso de los Estados Unidos aprobó en el año 2000 el Victims of Trafficking and Violence Protection Act. Esto tipifica como delito de trata las siguientes actividades: la trata con fines de servidumbre por deuda, esclavitud, servidumbre involuntaria o trabajos forzosos. A la persona que sea convicta de este delito se le puede imponer una pena de hasta 20 años de cárcel, multa o ambas penas. Cuando existen circunstancias agravantes, y estas circunstancias agravantes son que la conducta delictiva termina en la muerte de la víctima, se utiliza el secuestro, tentativas de estos delitos, abuso sexual con agravantes. La pena de prisión puede llegar a ser a nivel federal cadena perpetua. Y sabemos que a nivel federal, cuando se impone la cadena perpetua, no hay derecho a libertad condicional. Esa persona pasa, ¿verdad?, el resto de sus vidas en prisión, que si me preguntan a mí me parece que es bastante razonable, ¿verdad?, considerando la seriedad del delito. La trata de niños con fines de explotación sexual o por la fuerza, fraude o coacción también conlleva una pena hasta 20 años, multa o ambas penas, y también tiene circunstancias agravantes, que es muerte o secuestro, o sus tentativas, puede ser cadena perpetua. Ahora bien, en Puerto Rico, en el año 2016, si no me falla la memoria porque no puedo ver bien el recorte, se arrestó a 2 personas, un matrimonio, era mamá y padrastro, que estaban explotando sexualmente a una menor. Es decir, las personas que estaban llamadas a proteger a esta menor de este tipo de conductas delictivas eran quienes estaban haciendo a esta menor víctima de trata humana, principalmente en la modalidad de explotación sexual. ¿Recuerdan el caso reciente de Lajas?
que aunque no se le radicó por trata humana, ¿verdad? Este padrastro, no recuerdo si era el padrastro o el papá biológico, pero estaba abusando sexualmente. ¿Era el papá? Ah, pues mira para allá, peor todavía. Estaba abusando sexualmente de su hija al punto de que la dejó embarazada. Obviamente estas dos personas y también el caso de Laja fueron procesados criminalmente y eventualmente convictos. No tengo información de cuántos años de cárcel le cayó a esta pareja, pero sé que al de Lajas le cayeron 50 años de cárcel porque se declaró culpable y llegó a un acuerdo de solo responder por el delito de incesto. A nivel mundial vemos que Europa adoptó protocolos, ¿verdad?, para el tráfico ilegal de personas y la trata humana en base a este incidente que ocurrió en el cual dos personas de Medio Oriente llevaban migrantes en un barco en el mar Mediterráneo y ese barco naufragó y murieron personas y fueron procesados criminalmente. No sé si están familiarizados y familiarizadas con el concepto del bajo mundo de las seteadoras. ¿Saben lo que son? Estos son principalmente mujeres que utilizan como cuando están buscando a alguien en el bajo mundo para ejecutarlo y les da como que problemas conseguirlo para poderlo matar, utilizan principalmente mujeres, ¿verdad? Como que para que los enamoren y digan, mira, esta persona la tengo aquí conmigo, está en tal ubicación, para que entonces los gatilleros, ¿verdad?, los delincuentes de estas organizaciones criminales vayan y ejecuten a estas personas. El problema es un problema en sí, pero lo más grave del asunto es que mientras más pasan los años se están utilizando a gran escala niñas para hacer el trabajo de las seteadoras menores de edad. Por eso, y muchas veces, ¿qué es lo que causa? Que estas niñas están en riesgo, su vida está en riesgo. Han habido casos de niñas que han muerto. Otras noticias, Interpol rescata a menores esclavos. Esto fue ya a nivel internacional. En Nigeria hubo algo que se le llamó el secuestro de Boko Haram, que la explotaban sexualmente. Así que a nivel, ¿verdad?, mundial vemos muchos casos. Pesquisa posible trata humana con menores. Este fue el caso que les había mencionado de los dos padres que estaban explotando sexualmente a la menor. El ICE que reporta alarmante aumento en casos de trata humana. Y estas son las dos personas, ¿verdad?, que estaban explotando a esta niña de tan solo 11 años de edad. Esto es bien común también, para mí es una de las modalidades de tráfico más común en Puerto Rico, que son contrabandistas que traen migrantes usualmente de la isla hermana de la Española, República Dominicana, Haití a Puerto Rico y los abandonan. Abandonaron 71 en Isla de Mona. Uno de los casos más recientes, no sé si recuerdan, que esta persona estaba trayendo, creo que eran casi todos o todas personas de Haití, en una embarcación de esta que les llaman las yolas, y cerca de la costa oeste esa embarcación naufragó y muchos de ellos murieron. Que no sé si recuerdan que le hicieron un funeral en Santurce súper grande y muchas de ellas, ¿verdad?, no las pudieron repatriar porque las familias no tenían los recursos para venir a identificarla. Esta persona fue acusada a nivel federal y entiendo que posteriormente se declaró culpable. Para que vean que no estamos exentos, ¿verdad?, de la trata humana y el tráfico de personas. Otra modalidad de trata, como es la producción de material de pornografía infantil, hombre puertorriqueño condenado a 17 años por producción de cárcel por producción de material de abuso sexual infantil. Esto fue en el 2020. A nivel estatal, el Código Penal de Puerto Rico fue enmendado en el 2020 mediante la Ley 159 para tipificar la trata humana como delito, estableciendo las penas de cárcel y los mecanismos de protección. Son 3 artículos del Código Penal. Artículo 159, que regula la trata humana con fines de tipifica, quise decir, la trata humana con fines de servidumbre involuntaria o esclavitud y otros tipos de explotación. El artículo 160, que es la trata humana con fines de explotación sexual, y el artículo 300, que son crímenes de lesa humanidad. Y esto es bien importante porque toda la conducta que está tipificada en el artículo 159 y en el artículo 160 son conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad según definidos en el artículo 300. Es decir, el artículo 300 específicamente dice
provee una lista y dice, lo que dice en el artículo 159 y 160 también es un crimen de lesa humanidad. ¿Cuáles son las penalidades del Código Penal? El artículo 159, que como les mencionaba es la trata humana con fines de servidumbre involuntaria de esclavitud, hay una pena fija de 20 años de cárcel, pero establecen unas circunstancias agravantes. Cuando la persona que comete el delito de trata humana establecido en ese artículo fuere el padre, madre, encargado o tutor legal de la víctima, siendo la víctima menor de edad o siendo mayor de edad que sea incapacitada mental o física, va a ser sancionada con un término fijo de reclusión de 25 años. Ahora bien, la trata humana con fines de explotación sexual en el artículo 160 de por sí conlleva una pena fija de 40 años de cárcel a cumplirse en años naturales. ¿Qué implica años naturales? Que esa persona no va a poder recibir bonificaciones en su sentencia. Va a tener que cumplir los 40 años en prisión. Cuando el delito de trata humana establecido en el artículo 160 incluya pornografía infantil, incesto, agresión sexual, o cuando el autor es el padre, madre o madre de la víctima, o su ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, encargado, tutor legal, o una persona que esté encargada de la educación, como un maestro, guarda, custodia de la víctima, o cuando la víctima sea menor de edad o incapacitada mental o física, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 50 años. Es decir, hay un agravante del delito, le aumenta la pena en 10 años, para un total de 50 años a cumplirse también en años naturales. Continuamos con el artículo 160, es bastante extenso, por eso no se los transcribí, pero les aconsejo que vayan a la biblioteca virtual de la Oficina de Génesis y Presupuesto. ¿Por qué recomiendo esa fuente? Porque ellos usualmente compilan y editan las leyes para incluirle las enmiendas. Te proveen un documento que dice está actualizado hasta tal fecha, te colocan todas las leyes que lo han enmendado, es bastante fácil de utilizar y ahí pueden leer el artículo completo para que vean, ¿verdad?, cuál es la conducta que está tipificada como delito. Continuando con el artículo 160, la persona convicta por la conducta tipificada en este artículo, cuando la víctima sea menor de 18 años, deberá cumplir además con una pena de libertad supervisada mandatoria por un término de 10 años naturales adicionales a la condena de 40 a 50 años que se le impone. Esto fue una de las enmiendas más recientes que se realizó el año pasado al Código Penal y a estas leyes, que impone además de la pena, esta persona salió a los 40 a 50 años de la cárcel, libertad supervisada mandatoria, 10 años. Ahí varía según el delito, puede ser menor o mayor a 10 años. Pero en el caso de trata humana con fines de explotación son 10 años, contados a partir de la fecha en que el convicto cumpla o extinga la pena original de 40 o 50 años según corresponda para este delito. En el caso de que la persona sea convicta por tentativa de violación a este artículo cuando la víctima sea menor de 18 años, ¿qué es la tentativa? La tentativa es cuando, ¿verdad?, la persona intenta o comete actos dirigidos a cometer este delito, pero por causa ajena a su voluntad no lo logra cometer. Me gusta utilizar mucho el más común, que es el ejemplo de la tentativa de asesinato. Por ejemplo, vino una persona, me dio un tiro a mí, por ponerle un ejemplo, y yo no morí. Esa persona me quería matar, ciertamente, porque tú no le das un tiro a alguien para saludarlo, ¿no? Pero no lo logró. Así que eso es una tentativa. La tentativa puede requerir o no un intento. Eso varía del delito. Pues si es tentativa, se le impone además de la pena 5 años naturales adicionales en libertad supervisada mandatoria. Es decir, esta persona sale de la cárcel y va a estar sujeto a las condiciones que le imponga el tribunal y el programa de comunidad del Departamento de Corrección. Y por último, el artículo 300, que son crímenes de lesa humanidad, hay una pena fija de 25 años de cárcel. No es común que se radiquen casos en Puerto Rico, de hecho yo no recuerdo ninguno por crímenes de lesa humanidad. La ley 225 de 2014 había enmendado, ¿verdad?, la ley 246, que era la ley para la seguridad, bienestar y protección de los menores, para añadir la trata humana como una forma de maltrato de menores. La trata humana también es parte de la definición regular de maltrato y de la definición de maltrato institucional
y define, ¿verdad?, el concepto de trata humana, como lo hablamos al principio. Esta ley de protección de menores del 2011 fue derogada, ahora es la ley número 57 del 10 de mayo del 2023, que se promulgó para cumplir con una ley federal que se llama First Families Act. Y ahora la ley se llama Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. Mucho más largo que antes. La ley número 8 del 2015 es la Ley de Asistencia a Inmigrantes de Víctimas de Trata Humana. ¿Qué dispone esto? Que la División de Asistencia a Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de coordinar el trámite de los referidos de las víctimas de trata humana con organizaciones que les puedan dar servicio a estos migrantes que son víctimas de trata humana. Y autoriza la coordinación entre el Departamento de Justicia, organizaciones sin fines de lucro, instrumentalidades públicas y municipios para facilitar y viabilizar los procesos de las visas T. Las visas T es un tipo de visa que otorga el gobierno de los Estados Unidos de América para que estas víctimas de trata puedan permanecer en el país y puedan adquirir un estatus migratorio regular. Obviamente son visas, hay para los migrantes y víctimas de trata, que son las visas T, hay para migrantes que son víctimas de violencia doméstica bajo las visas de la ley federal VAWA, para migrantes que son víctimas de delito, que son las visas U, hay varias modalidades, pero las de trata son visas T. Obviamente son visas que requieren que la víctima colabore con las autoridades, ¿verdad?, para perseguir a la persona que cometió este delito. Y a cambio el Estado les da esa protección. Ya terminando, la lucha contra la trata humana en Puerto Rico es y va a continuar siendo un esfuerzo continuo que va a requerir que todos los sectores de la sociedad nos unamos y luchemos juntos, ¿verdad?, contra este tipo de delitos. La colaboración, educación y la acción concertada son claves para erradicar este crimen y proteger a las personas más vulnerables. Tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos quizás menores en nuestra familia, sobrinos, nietos, hijos. Tenemos que estar bien pendientes porque hoy en día que estamos en la era de las redes sociales, muchas veces estos criminales es el medio que utilizan para llegar a nuestros menores, ¿verdad? Yo sé que los menores sienten como que los estamos hostigando, es que no los queremos dejar salir, no, pero, ¿verdad?, todos sabemos que es por su seguridad. Hay unas reglas que como padres, abuelos, ¿verdad?, porque en Puerto Rico muchas veces los abuelos son quienes crían menores, un fenómeno que se da mucho en Puerto Rico, o tíos, pues tienen que estar bien pendientes. Importante recordarle una vez más que si usted sospecha que alguien es víctima de trata humana, puede reportarlo llamando al numerito que les dimos, que es el 1888-373-7888 o al 911. Si usted entiende que es una situación de emergencia, que la vida de esa persona está en riesgo, usted puede llamar al 911. Ahora llegamos a mi parte favorita, que es la parte de las dudas y preguntas. En confianza, todas las dudas, preguntas que tengan, estamos aquí para contestarlas. Saludo a todos los compañeros y gracias por toda la información que nos están brindando. Anoté aquí para saber qué tipo de ayuda reciben las víctimas de trata humana, aparte del apoyo emocional. Pues mira, hay organizaciones, nombres de organizaciones no te puedo dar ahora porque no los tengo a la mano, pero sé que hay organizaciones que pueden quizás proveer algún tipo de ayuda económica temporal para lograr, ¿verdad?, que ubicar a estas víctimas en un hogar, recursos, ¿verdad?, para que logren obtener no solo ayuda emocional, sino tratamiento médico, ¿verdad?, porque muchas veces estas víctimas han sido sometidas a unas atrocidades, mutilación, que necesitan tratamiento médico porque obviamente mientras están siendo víctimas, están siendo explotadas, no reciben servicios médicos. Así que se enfocan en eso, en si hay colaboración y son personas, ¿verdad?, extranjeras, regularizar ese estatus migratorio si es que tienen un estatus migratorio irregular, servicios de ayuda emocional y servicios médicos y algunas organizaciones que pudiesen proveer alguna asistencia económica, pero eso es menos común. ¿Y esas organizaciones son aquí en Puerto Rico? Sí, hay organizaciones a nivel de Estados Unidos, hay organizaciones a nivel de Puerto Rico, pero el programa que más importante es el programa de ayuda a víctimas. El Departamento de Justicia, como sabemos, tiene un hogar para víctimas y testigos del crimen y los delitos, que si una víctima de trata humana, si está colaborando con el departamento en el caso, puede ser ubicada en este lugar para proteger su vida. Okay.
También quería recordar el caso del esposo de Débora Martorell. El nombre de él lo olvidé. Hilton Cordero, si no me falla la Milton. memoria. Que de hecho Sí. ya está libre. porque Oh, ya cumplió está condena. libre. Sí. Este caso, saben que encontraron en su computadora Pornografía fotografías infantil. de la amiga, ¿verdad? De su hija, fotografías explícitas. Y quién diría, ¿verdad? Una persona que diariamente estábamos viendo en las noticias Y él era ofreciéndonos. comisionado de la Policía Municipal de San Juan. También, sí, sí. Se ve que O sea, ¿verdad? Y pues esto también difícil para ella, ¿no? Como madre, porque Oh, tú sabes sí. lo que es, sí se demostró obviamente que ella no estaba envuelta en esta conducta, que ella estaba ajena, pero, o sea, imagínate levantarte un día y que te enteres que tu compañero o compañera de vida está cometiendo actos tan atroces y delitos tan atroces como lo son la pornografía infantil, actos lascivos, que fue el delito por el cual él fue convicto, así que es complicado. Así que tenemos nosotros, como usted dijo, que tenemos nietos, hijos, menores, sobrinos, Cuidarlos, protegerlos. protegerlos, porque uno no sabe de dónde pueda venir Y esta cuidarlos maldad. mucho de las redes sociales. Ujú. Sería todo de mi parte, gracias. Gracias. Me pregunto, estas orientaciones no se pueden llevar a la escuela. Las llevamos a la escuela, de hecho, tan reciente como este mismo mes, tuvimos 2 sesiones en una escuela en Trujillo Alto y una sesión en una escuela en Aguada, en la que se la llevamos al personal y a estudiantes. Es una charla que, ¿verdad? Si la escuela es algo que tiene que salir de la escuela, si la escuela está interesada, se comunican con la compañera Noelani Aviles, que es nuestra coordinadora de programas educativos, y ella consulta conmigo o con la otra compañera licenciada a ver qué fecha podemos coordinar para ofrecer este taller. Es completamente gratuito. Sí, porque la trata puede empezar desde que los niños están menores. Claro. Si me permiten, Noelani Avilés, yo les invito a que visiten la página de nosotros, www.cdc.gov. Ahí va a haber una pestaña que dice Instituto, pero al entrar a la página en inicio, en la parte de abajo van a encontrar un documental que es de trata humana. Si van a la parte del instituto, hay una guía. Este proyecto inicialmente, ¿verdad? Cuando comenzamos esto, se empezó con la idea de eso mismo, de orientar a los maestros en las escuelas para que ellos tuvieran el documental, tuvieran la guía y no tuvieran la necesidad, porque nosotros somos pocos, de ir impactando escuela por escuela, que si nos lo piden lo hacemos, pero la idea de crear este documental con esa guía era precisamente para darle las herramientas a los profesores en las escuelas para que ellos mismos, ya sea como una clase o una conferencia, trataran y enseñaran y orientaran sobre el tema de trata humana. Así que www.cs.gov, y también aquí lo pueden escanear cuando salgan en este reportaje y lo pueden escanear y le da acceso a la página. Les recomiendo que saquen el documental. Yo creo que dura menos de una hora, ¿verdad? 45 minutos. Dura 45 minutos nada más. En cualquier momento del día o cuando uno está almorzando, mientras come, pueden acceder hasta desde su teléfono celular, pueden acceder a la página de la comisión y ver el documental. Es muy interesante, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pues no lo pudimos presentar hoy, pero sí es un recurso de un valor incalculable. Sí, yo soy del criterio,
es una aportación y una pregunta excelente. Tengo que decir, yo soy del criterio de que parte del currículo debe ser educar a nuestros niños y niñas sobre este tipo de cosas, pero obviamente con un material quizás más digerido, dependiendo de la edad, no tan grotesco, ¿verdad? Porque tampoco la idea es traumarlos, pero por lo menos de parte de la comisión siempre hemos estado dando este taller desde que lo comenzamos a dar, y esto no va a parar, porque es una de las responsabilidades de la comisión. Programas ya a nivel de rama ejecutiva, sabemos que cuando el gobierno cambia, las prioridades muchas veces cambian. Hay gobiernos para los cuales este tipo de programas son prioridad, hay gobiernos para los que no. Y ese es uno de los retos que tenemos, porque hay que reconocerlo. Muchos municipios, no sé el caso de Dorado porque no soy de acá, tienen escuelas municipales. Una opción es que estos municipios que tienen escuelas municipales, sé que mi municipio es Carolina las tiene, pues puedan implementar como parte de su currículo este tipo de talleres. Aquí está Escuela Amiga. Aquí tenemos un programa que es novedoso, que se ha quedado con educación de lo que es mi escuela amiga. Y yo estoy seguro que en ese programa de mi escuela amiga eso ha sido impactable en todas las comunidades. Yo creo que debe ser el ejemplo en todo el país. Y si a través de ese programa, ¿verdad? Ustedes entienden que la comisión les puede hacer de alguna ayuda con algunos talleres, se comunican con la compañera Noelani y nosotros con mucho gusto, ¿verdad? Seguro. Nos comunicamos y coordinamos esos talleres. Para el 2017, la Escuela Superior José Santa Alegría fue seleccionada como escuela de luz de la Fundación Ricky Martin, que básicamente era llevar el programa sobre la trata humana, y la escuela pues hizo actividades junto al programa Mi Escuela Amiga para orientar a los estudiantes de la escuela elemental sobre este tema de trata humana. Luego de ahí la Fundación Ricky Martin pues siguió con otros proyectos, no siguió trabajando en escuelas de luz y el proyecto se detuvo. Como menciona el compañero Ramón, yo creo que es bueno que Escuela Amiga siga con el proyecto de educar sobre este tema porque es importante. La legislación a nivel del municipio está en las manos de todas y todos ustedes. Ustedes son los encargados de establecer la política pública del municipio y como mi escuela amiga entiendo que es un programa municipal, pues ustedes tienen, ¿verdad?, la potestad de establecer cuál es esa política pública. Mi llamado, y sé que lo van a hacer, a que lo evalúen y quizás se pueda establecer hasta un acuerdo de colaboración con la comisión. Eso, ¿verdad? Yo entiendo que el director ejecutivo siempre está abierto a colaborar, el licenciado Ever Padilla Ruiz. Así que en la comisión estamos para servirle. Ahí en la página, en el documental, ustedes le dan ahí clic, la página de nosotros, la tomada y Lo lleva ahí. ¿Verdad? Y si se da el caso que conozcan a alguna persona con alguna dificultad auditiva, tiene subtítulos también en español. Y en la parte del instituto, Bueno, ahí van a encontrar inclusive los últimos informes que la comisión hizo, que el último fue la muerte en las cárceles de Puerto Rico. Todos los informes van a estar ahí para la militar, están también las guías, o sea que tienen material. tienen mucho material, como dice la compañera Noelani Avilés. Menciona el informe, un informe al que yo tuve el enorme privilegio de ser parte, porque no es solo mío, de las muertes de personas privadas de libertad en las instituciones correccionales. Les recomiendo que lo lean, aunque no esté relacionado al tema de la trata humana, porque toca temas tan importantes y serios como la drogadicción. O sea, solo les digo que en el informe se identificaron en un periodo de 2011 a 2024, creo que 726 muertes en las instituciones correccionales. Estadísticamente hablando, preocupante. Véanlo. Hay otros informes que ha hecho la comisión a lo largo de la historia bien importantes, así que, y en algún momento van a continuar saliendo más informes que se están trabajando. Bien. Una pregunta. Partiendo de la premisa que usted mencionó ahorita de que la pornografía infantil, la noticia del apartamento en Atillo que tenía cámara, haber retratado niños, ¿pudiera tratarse como trata humana en un futuro? Yo considero que en ese caso no hay trata humana necesariamente, porque no sabemos si esas víctimas se están explotando. Ojo, habría que ver qué hacen con ese material. Pero como mínimo, si se grabaron niños desnudos, que muy probablemente pasó, y además eran cámaras ocultas, yo pienso que puede haber pornografía infantil y muchos otros delitos. Muchas gracias.
¿Qué se está haciendo contra, no las víctimas, sino contra los agresores? Pues mientras se van identificando los casos y se van investigando, ¿verdad? Yo sé que justicia trata de procesar estos casos, pero hay algo que yo sé que ustedes entienden, pero quizás mucha gente en el pueblo no entiende por la frustración y el desespero, y es que no podemos pretender que Fiscalía radique un caso que no está listo para prevalecer en un tribunal. O sea, una vez Fiscalía radica un caso, lo tiene que probar, porque si no, la persona va a salir no culpable o incluso se le va a caer en una etapa previa al juicio, como es la vista de regla 6 o la vista preliminar. Y son casos que muchas veces tardan años en ser investigados. Pero es más común que se investiguen en la esfera federal porque tienen más recursos, tienen, ¿verdad?, divisiones especializadas dentro del Departamento de Justicia Federal para investigar este tipo de delitos. Que deberían hacer más, siempre se puede hacer más, pero el problema con la trata humana, a diferencia de otros delitos, es la clandestinidad. Mayormente es un organigrama criminal. Se identifica un caso, pero hay millones de casos corriendo detrás de uno. Entonces, Fiscalía lo que hace es que para poder recopilar el dato y atacar el punto central de ese problema, tiene que recopilar más datos para poder atacar y pues, básicamente destruir esa organización criminal y poder entonces resolver. Y muchas veces estas organizaciones criminales las comienzan procesando por otro delito para sacarlas de circulación, como drogas, asesinatos, delitos que les pueden probar quizás con un poco más de facilidad, porque hay más evidencia para sacarlas de circulación. Me gustó mucho este tema y me dio con ir a Google y encontré información de la trata humana y es bien interesante. Hay muchas cosas bien importantes, mucha información que yo les recomiendo, ¿verdad? Que el que quiera saber más puede entrar a la página de Google y preguntar por la trata humana y ahí va a tener mucha información. Hay muchos recursos, no solo la comisión, y de hecho, como nos mencionó la compañera, nuestra página es un recurso invaluable, pero hay muchas otras, también otros tipos de recursos como Ricky Martin Foundation, que lo mencionamos ya, otras organizaciones que tienen información sobre la trata humana, organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, que es una organización internacional que vela por los derechos humanos, y hay mucha información, pero es bien impactante. O sea, es casi imposible que usted no termine llorando o termine sorprendido cuando vea la información, porque, o sea, es algo tan atroz. Hay delitos y hay delitos, como yo digo. Hay delitos que quizás, ok, uno los entiende y pasó, pero yo pienso que hay delitos como este, por ejemplo, mucho más difícil de digerir que incluso un asesinato. A mí se me hace mucho más difícil digerir trata humana, explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de personas, que digerir un asesinato relacionado a sustancias controladas. ¿Verdad? No es que no sean importantes, pero quizás como estamos acostumbrados, ¿no? El impacto es distinto. Así que, y hay delitos que... Adelante. Es que se ha perdido por esa legislación que tiene la ley de justicia de los casos. Yo tengo que irme, yo puedo salir del campo, ¿verdad? Los campos allí, ¿o no? Uno ve las noticias, yo Yo voy, se me da miedo. ¿Ya te vas? Sí, sí, lo tengo aquí. se empiezan a medular cosas que uno tiene que buscar que necesitaba más de la mente. Decir a la persona, si el proceso fuera más ligero, seguro que si hacemos censo aquí, en este grupo de legisladores que tenemos aquí, de la oficina, de cuánto tenemos confianza en el sistema. Va a ser baja. Se ha perdido la confianza en el sistema de justicia, claro que sí. Hemos perdido esa relación porque hay un caso como uno que yo vi, que yo vi ahorita, que un tipo que acepta que sí que él fue, que yo fui, que yo abusé sexualmente de la nena y le quité la vida. En otro país, en el mismo momento le pegó el lazo al prepuesto. Pero aquí, la ley y los métodos de derechos civiles amparados en eso, pues la gente ha perdido esa motivación. Y es entendible, pero aligerar estos procesos es complicado. Hay cosas que se pueden hacer. Una de las cosas que muchas veces pasa,
se supone que una persona no pase más de 6 meses en prisión preventiva sin que se le celebre un juicio. Pues el tribunal y el calendario deben tomar las medidas para que eso no pase. Ahora bien, lo que pasa es que todos estos casos se tienen que ver, ¿verdad?, con las garantías constitucionales locales y federales aplicables. Porque si no, a final de cuentas, no se le respetaron las garantías del acusado, el tribunal a nivel apelativo le va a dar un nuevo juicio. Y es una realidad, hay espacio para mejorar en los tribunales, hay mucha frustración con el sistema de justicia del país en lo que es, ¿verdad?, perseguir y encarcelar a las personas responsables de delitos. Algo que yo critico mucho es que yo he visto muchos casos en los que los fiscales han radicado el caso sin estar listos para prevalecer. Y cuando llegamos a juicio, el jurado o el juez se ven obligados a emitir un veredicto de no culpabilidad. Y ya, esa persona no puede volver a ser procesada por ese delito porque ya hubo un fallo. Así que hay muchas áreas de oportunidad. Y pues en Puerto Rico la pena de muerte también es ilegal, que no soluciona nada, yo lo tengo que decir porque está probado y no sale más cara. Los estimados en Estados Unidos son a tal grado, y los pueden buscar en internet, de que encarcelar a una persona, la otra opción a la pena de muerte es que la persona pase el resto de sus días en prisión. Le sale más barato a muchos estados que la persona pase el resto de sus días en prisión que ejecutarlo. ¿Por qué? Las farmacéuticas no quieren vender sus medicamentos para ser utilizados en pena de muerte. Farmacéuticas como Pfizer, todas estas grandes compañías no les quieren vender a los estados sus medicamentos para ser utilizados en ejecuciones. Esto hace que el acceso a estos medicamentos tarde muchísimo, y de por sí los casos de pena de muerte en los Estados Unidos tardan porque la persona tiene derecho a más apelaciones de lo usual, pero una vez la persona agotó las apelaciones que tenía disponibles, vemos que no hay medicamentos así que en el costo hay un impacto, y tampoco se ha logrado demostrar que la pena de muerte es un deterrent, es como que un disuasivo, gracias, para los delitos, pero sí. Y otra cosa es que se están llevando muchos acuerdos. Hay muchos casos que se van por acuerdo, y hay acuerdos en los que yo considero que la pena no es la adecuada, ¿verdad?, para la seriedad del delito. Bueno, pero le corresponde al Estado restablecer la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia, y nos corresponde a nosotros como ciudadanos fiscalizar. Le pregunto, toda esa información que usted nos acaba de darle en el día de Dejé copia de la presentación con el compañero que estaba acá. Le pedí que la convierta a PDF para que se las pueda distribuir. Esa es la única restricción, para que no esté en formato editable, y se la pueden enviar si quieren a todos los empleados del municipio con toda la confianza del mundo. Gracias. Y la pueden compartir con sus familiares, amigos, vecinos. queremos darle las gracias al licenciado Sostre Carrasquillo por esta valiosa información que nos ha traído en la mañana de hoy. Para mí un privilegio. Gracias por la oportunidad. Y a Noelani Avilés por la coordinación de esta actividad. Así que, licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme, y nada, espero que no sea la última vez que me tengan por acá en el municipio dándole algún taller, así que muchas gracias. Estamos para servirles. Bueno, señor presidente. Sí. Compañero, deme un segundo. Claro que sí. Quería mencionarles a los compañeros legisladores que próximamente vamos a tener 2 charlas parecidas a esta. Una va a ser del negociador de estadísticas de Puerto Rico, y la otra va a ser de la compañera Ana Benítez del consorcio Norte Central, que nos va a traer información sobre las distintas cosas que podemos nosotros como legisladores a nuestros constituyentes orientarles sobre qué hace el consorcio, y podamos referirle inclusive personas para distintas situaciones que el consorcio atiende. Y el negociador de estadística para conocer, ahí hay muchísima información también que nos puede ayudar en nuestro proceso legislativo. Así que es importante educarse, es importante uno conseguir información, eso empodera a uno como legislador. Así que agradezco a todos que hayan estado presentes,
Señor portavoz, recibo moción. Señor presidente, presentamos moción si no hay más trabajo a discutir para que se culminen los mismos de la reunión de hoy. Una moción del compañero portavoz, alguien la secunda, debidamente secundada. Culminamos los trabajos en la mañana de hoy, son las 11:02 de la mañana.